Así es, amada familia, el libro de Mateo, capítulo 22. Mateo, capítulo 22, verso del 23 al 33. 23 al 33. Hoy hablaremos sobre la resurrección de entre los muertos desde la perspectiva matiana, pero también vamos a estar observando la perspectiva que desarrolló en este caso Isaías, el profeta. Vamos a hacer esa relación entre los dos. ¿Sí? Entonces, en eso estamos, mi querida familia. Y qué lindo que ya estén con nosotros. Vamos a tener un tiempo de oración y vamos a pedirle a mi querida Sofi si puede dirigirnos en oración para iniciar este tiempo de estudio. Mi querida Sofi, si me escucha. Sí, buenas noches con todos. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, por esta oportunidad que tenemos de estar aquí, de poder aprender más de tu palabra. Permite que el pastor sea quien nos guíe con tu sabiduría, llénalo y llena a nosotros nuestro conocimiento y entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Gracias, mi querida Sofi. Gracias por esa bendición. Muy bien, dice el texto así. Empecemos. El libro de Mateo, capítulo 22. Atención a eso, debemos entender primero que Mateo, el nombre en arameo, Matitiyah, tiene que ver con aquel que nos da la luz o nos permite observar la luz de la palabra. Eso es solamente para entender un poquito el nombre de Mateo en su propósito global. ¿Sí? Entonces, veamos. Matitiyah o Mateo dice lo siguiente. Aquel día vinieron a él los saduceos, verso 23. Estamos leyendo Mateo capítulo 22, verso 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondió Yeshua, o Jesús, le dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Muy bien, amada familia. Es interesante. Primero, a todos aquellos que están estudiando hebreo, quiero pedirle disculpas. El día de ayer no pudimos conectarnos, estuvimos sin internet. Casi toda la tarde pasamos sin internet, la noche y hasta hoy en la tarde, que hace un par de horas nos llegó el internet y organizamos todo para ya tener este encuentro que es en el estudio. Pero ya vamos a estar reorganizando todos los procesos para la clase que no pudimos tener el día de ayer en cuanto a lo que es el hebreo bíblico. Sí, eso es solamente un poquito, unos detalles en esa área. Y ahí se nos salió de las manos, ya no pudimos tener la clase ayer. Sin embargo, aquí estamos hoy para este estudio. Recuerden ustedes, la semana pasada estuvimos estudiando acerca de la cuestión de los tributos. Y ahí hubo algo que nos llamó muchísimo la atención en cuanto a los tributos, cuando dice, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué le pertenecía a Dios? Todo.
hacía referencia a su vida, a su realidad. Es decir, denle al César lo que le pertenece. Si la imagen es del César, todo lo que pertenece al César, den al César. Es decir, los impuestos. Entreguen los impuestos que deben entregar. Pero si su imagen es de Dios, también ese ámbito espiritual, al ser imagen de Dios, den lo que le pertenece a Dios. Y es por eso que nosotros, al ser imagen y semejanza de Dios, entonces nosotros tenemos que dar nuestra vida a Dios. Y eso es lo que estuvimos estudiando y revisando la semana pasada. Hoy inicia de esta forma el texto. Aquel día, ¿qué día? Empezamos con preguntas muy directas, ¿no? Porque así inicia el texto. Aquel día. Habrá otras versiones que va a decir entonces, en aquel momento, en ese instante, ¿sí? Entonces van a ver, dependiendo las traducciones, van a ir desarrollando esa parte. Sin embargo, dice aquí en la versión Reina Valera 1960, dice aquel día, es decir, el mismo día que estuvo enseñando las parábolas, aquel mismo día que enseñó sobre el tributo, aquel mismo día que estuvo enseñando sobre la autoridad, es decir, quién le había dado la autoridad a Yeshua, es decir, Jesús. Entonces, ese mismo día, en ese mismo tiempo, va a dar la siguiente enseñanza. ¿Quiénes llegan a él? Dice, vinieron a él los saduceos. Como ustedes saben y ya hemos venido estudiando, los saduceos son aquellos que se autodenominaron sacerdotes de la descendencia o la línea de Sadoc. ¿Esto después de qué? De la imposición de los macabeos, año 140 que empezó todo el proceso de conquistas de los macabeos y todo lo demás, ¿sí? En los gobiernos de los asmoneos. Esto antes de la era común o antes de Cristo conocido. Entonces ahí tenemos ya la aparición de los saduceos. Esto ya hemos explicado, solo estamos haciendo un recorderis, ¿sí? Entonces ahí están los saduceos, aquellos que no creían en la resurrección de los muertos, aquellos que decían que la única palabra de interpretación es la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, es decir, que el resto de libros, en este caso los Neví, profetas, y los Ketubín, que son resto de escritos, no tenía que ser interpretado como doctrina, como establecimiento espiritual, sino como libros de aprendizaje, nada más. Entonces ellos decían, esos no se va a hablar. Además, ellos decían que primero está el sacrificio y después el arrepentimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos se quedaron con el templo, sacaron a los propios, los que realmente eran los sacerdotes originales de la línea levita que vivían en el templo, fueron retirados de ese lugar en el periodo que hoy por hoy se conoce como la festividad de Hanukkah. Juntamente con el milagro que se da, también se dio otras cosas muy lamentables, entre ellos la salida de los sacerdotes. Entonces ahí tenemos a los saduceos, ¿sí? Ellos se acercan, ellos diciendo primero el sacrificio, después el arrepentimiento, haciendo referencia, no hay resurrección de entre los muertos, la Torá es la única inspiración, por tanto, la única que se debe tomar como doctrina universal dentro del judaísmo. Todo esto fueron enseñando o era la doctrina establecida. Llegan ellos y hacen la pregunta a Jesús. Dice que decían que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, maestro, término maestro en hebreo rabí, ¿sí? Le están diciendo, tú eres alguien que conoce mucho, tú eres alguien que respetamos, ¿sí? Recuerden eso, que en la línea farisea se establecía por rabinos, por eso los fariseos eran llamados rabinos. Entonces, ahí tenemos, se les decía rabí, por eso aquí se establece y se le dice rabí, maestro, es decir, alguien que conoce mucho, que
que tiene mucha información sobre el ámbito espiritual. ¿Sí? Muy bien. Cuando le dice eso, le dicen, Rabí, Moisés, ¿con quién van a trabajar los saduceos? Va a trabajar con Moisés, es decir, el que aparece a partir del libro de Éxodo. Su trabajo que aquí van a implementar es con Moisés, el que tiene el encuentro con Dios, el que recibe las tablas de los mandamientos, el que saca al pueblo de Egipto hacia el desierto y del desierto llega hasta mirar la tierra prometida, pero Moisés no ingresa sino hasta la transfiguración de Jesús, que ahí le vemos que sí ingresó a la tierra prometida. ¿Sí? Ahí está. Ahí tenemos a Moisés. Los saduceos van a trabajar con Moisés. ¿Por qué? Recuerden cuál era la doctrina. Solamente los 5 primeros libros. Él no va a trabajar con Isaías, no va a trabajar con Jeremías, ni Ezequiel, ni ningún otro profeta, ni aún con Josué, ni los escritos que tenemos de los jueces, ni de Samuel, ni ninguna cosa por el estilo. Solamente con los 5 primeros libros de la Biblia, desde Génesis a Deuteronomio. Por eso dice, Moisés, tomando ¿por qué? Porque esa era la autoridad espiritual y es la autoridad espiritual hasta la fecha dentro del ámbito judío. Dice, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a sus hijos. Para revisar, veamos Deuteronomio 25:5. Si no estoy equivocado, ese es el texto. Deuteronomio 25:5. Vamos a Deuteronomio 25:5. Dice así, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y lo tomará por mujer y hará con ella parentesco. Es decir, se va a casar con la cuñada en este caso. Oiga, qué extraño, ¿no? Para nuestros tiempos. Y qué raro a la vez. Aunque yo sí conozco una historia un poquito similar de en mi pueblo, Paute, donde sí se dio este caso, que el hermano murió y en este caso el cuñado tomó a su cuñada y se unieron en matrimonio. Así que al parecer ahí sí se cumplió lo dicho por Moisés en el libro de Deuteronomio. Pero fíjense hasta aquí. Les hago la pregunta, a ver qué tan buenos lectores hemos sido hasta el momento. ¿Qué dice el texto? ¿De quién viene la enseñanza? ¿De Dios o de Moisés? Interesante, ¿no? Entonces la enseñanza no viene directamente de Dios, sino que la enseñanza viene ¿de quién? De Moisés. Sin embargo, dentro del contexto judío, a Moisés se lo toma netamente que todo lo que él dijo es inspiración de Dios directamente. Pero aún los saduceos dicen, maestro, Moisés dijo. No dicen, maestro, Moisés revelado por el Espíritu de Dios dijo, o maestro, Dios a través de Moisés dijo. ¿Se da cuenta? Entonces aquí tenemos una enseñanza que debemos empezar a analizar un poquito más. Y eso es lo que va a hacer Yeshua, es lo que va a hacer Jesús. Va a analizar un poquito más el texto. Continuemos. Ya hemos visto este parámetro. Dice, hubo pues entre nosotros. Entonces es una historia verídica. O sea, sí se dio. Y quizás tuvieron esa duda los saduceos y dijeron, a alguien vamos a preguntar sobre esta temática o podemos, utilizando esta temática, ponerle como piedra de tropiezo a alguien más. Dice, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. Imagínense, 7 hermanos.
No era uno, no eran dos, no eran tres, eran 7. Y aquí vamos a ver la historia de la viuda negra. Porque dice, hubo 7 hermanos y tenemos, el primero se casó y murió. Y no teniendo hijos o descendencia, dejó a su mujer, a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el 7º. Es decir, todos pasaron por ella hasta que el último muere y también dice que muere ella. Ok, hasta ahí veamos cómo va la información. Lo que nos está diciendo, de acuerdo al libro de Deuteronomio, dice que Moisés dejó una normativa, una ley, una misbot se llama, ¿no? Él deja una normativa para, en este caso, para aquella viuda. Dice, si es que tu hermano se casa y no tiene hijos y él muere, estás en la obligación, tú como otro hermano, de tomar a ella por mujer. Ojo hasta aquí. No hay una explicación directa en este contexto si es que el otro hermano estaba o no estaba casado. Ahora, dentro del contexto oriental, propiamente, ellos no tenían conflicto en esa línea de tener una, dos o tres esposas. Pero sí había un conflicto espiritual en ese ámbito que va a ser dicho por diferentes profetas o manifestado por varios profetas en cuanto a lo que es el tener varias mujeres, ser polígamo o polígamo, no sé cómo, polígamo creo que es la pronunciación. Polígamo, dice mi esposita, ya me dio de allá un zapatazo perdido. Entonces ahí está. Es decir, tiene varias esposas. Pero el contexto histórico en el ámbito espiritual no se presenta de esa manera. Por lo cual, hasta aquí vamos a ir entendiendo que cada persona, cada uno de los hermanos, los 7 que aparecen aquí, no estuvieron casados con otra persona más. Muere su cuñada, perdón, muere el hermano, venga es mi esposa. Muere el hermano, venga es mi esposa, hasta que el último muere y dice, no dejó descendencia. ¿Se da cuenta la historia? Por eso digo, parece de esta historia de la viuda negra que viene y hay incluso documentales acerca de esta mujer que se le morían los maridos y se les moría, etcétera, etcétera. Bueno, los que saben de documentales entienden mucho mejor esa línea. Ahora, cuando nosotros ya observamos esto, ahora veamos lo que viene a continuación y dónde está la pregunta que va a realizar o va a exponer en este caso los saduceos. Recuerden, los saduceos no creen en la resurrección de entre los muertos. Pero miren lo que van a decir aquí. O sea, son perspicaces estos personajes. Porque dice lo siguiente. Y después de todo, ese verso 27, estamos en Mateo 22, 27 para los que se están conectando con nosotros. Y después de todo, murió también la mujer. 28. En la resurrección. A ver, momentito. Los saduceos que no creen en la resurrección de los muertos le van a poner a prueba al Mesías diciéndole en la resurrección, a ver, dinos, ¿de quién mismo es esposa? Después de la resurrección de los muertos, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron, es decir, todos fueron esposos de ella. Y aquí hacemos una pequeña pausa. Si decimos que todos eran esposos de ella estaba casado con todos. Veamos desde el punto primero físico, desde este ámbito material y después vamos a analizar un poquito desde el ámbito espiritual, ¿ya? Muy bien. Entonces, lo primero que nos está mostrando aquí, debemos entender lo que dice en Génesis. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 2, hace referencia que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué?
una sola carne, ¿verdad? Van a ser uno solo, no van a poder separarse. Ese acto, si es que tienen niños alrededor, por favor, les suplico, tápenle en este momento sus oídos. Cuando hay intimidad sexual, cuando hay introducción genital propiamente dicha, hay sangrado microscópico y macroscópico. Este sangrado es lo que se conoce bíblicamente también como pacto de sangre. Entonces, cuando tienen intimidad, están realizando un pacto delante de Dios. Por eso el matrimonio viene a ser un pacto delante de Dios. Por eso los saduceos van a hacer énfasis en esta línea. Y dice, a ver, si ellos hicieron pacto, todos los 7 con esta mujer, entonces ¿de quién mismo es esposa? ¿Se da cuenta que no es tan sencillo dar una respuesta a esta pregunta? No era tan sencillo también entender todos estos procesos. Por eso los saduceos decían no existe resurrección de los muertos, porque no podemos dar una respuesta lógica a preguntas como estas. Sin embargo, debemos entender que el mismo Moisés dice, si muere el esposo, ella queda libre del pacto. Entonces ahí se abría la puerta o se abría el panorama para que ella pueda nuevamente restablecer su vida en el sentido de tener una esposa, perdón, un esposo. ¿Captamos la idea? Si no hubiese esa línea de que si muere queda libre, entonces la mujer quedaría literalmente atada en cada intimidad sexual, o el hombre, hablando también en ese caso, por lo cual lo único que le libraría de ese pacto matrimonial que realizó al tener intimidad, al ser una sola carne, sería con la muerte. Y aquí entra un proceso bastante difícil de dialogar que se llama ¿y qué en el caso de un divorcio? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que sucedería? Eso estaremos hablando en otra temática acerca de esa línea del divorcio en cuanto qué sucede, cuáles son los lineamientos, qué pasa en el ambiente espiritual, qué es lo que sucede en la vida de cada una de las personas. Esa partecita estaremos estudiando también en otro momento. Ahora volvamos al tema. Entonces ya comprendemos la historia. Vamos entendiendo cómo eran los contextos. Hay un pacto matrimonial en el cual hubo unión genital. En el momento que hubo ese pacto matrimonial, entonces delante de Dios ya son esposos. Pero muere el esposo, queda libre. Y el momento que queda libre, puede casarse con el otro. Muere el otro, queda libre, puede casarse con el otro y así se daba el proceso. Por eso los saduceos tenían, como decir, algo para dejar claro en ese ambiente o en esa línea. Ahora bien, veamos esto. Dice el texto. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, erráis. Uy, de entrada a los saduceos le está diciendo, están equivocados. Ya con esa palabra, ¿qué diría toda la gente alrededor? A ver, esto se pone bueno. A ver, acomodémonos, que aquí se pone lo bueno, como dirían. A ver, ¿qué responde? Porque si le dijo, erráis, y le dice eso a los saduceos, le está diciendo, ustedes no entienden la resurrección. O sea, de entrada les dice, ustedes acaban de equivocarse. Y que un maestro le diga al otro de esa manera, en esa línea, en ese tiempo, era como decirle, ¿sabes qué? Tu maestro no te enseñó bien. Entonces, ¿quién quedaba mal? Públicamente hablando, no eran solo ellos como discípulos, sino era el maestro que le enseñaba y el maestro del otro maestro que le enseñaba. Se da cuenta que eso viene como una línea. Entonces, al decirle solo esa palabra,
ya era como para dejarles, uy, ¿qué nos va a enseñar aquí? Y aquí viene la enseñanza. Aquí viene lo que Yeshua, Jesús, quería dejar claro. Viene lo siguiente. Miren, dice el texto. Erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Dos cosas ignoraron de acuerdo a las palabras de Jesús. ¿Cuáles son esas dos cosas? Número uno, las escrituras. Y número dos, el poder de Dios. A ver, eran saduceos, no eran cualquier persona tampoco, no eran como algún neófito que se acercaba y no conocía el texto sagrado. Neófito es alguien que leía el texto pero no tenía el entendimiento y la sabiduría para poder explicarlo, ¿no? Ese es un neófito. Entonces, aquí nos está diciendo directamente a los saduceos, ustedes no han entendido las escrituras, ignoran las escrituras, es decir, no saben. Y cuando yo leía esto, cada vez que leía, claro, la pasaba por alto y no me daba cuenta la profundidad que tiene esto. Y en algún momento me puse a reflexionar cuando empecé a realizar estudios más profundos del Nuevo Testamento. Y dije, wow, ¿cuántas veces nosotros decimos algo, pero ignoramos lo que dice las Sagradas Escrituras? Lo decimos porque alguien nos dijo, pero no porque empezamos a analizarlo, no porque empezamos a estudiar la palabra de Dios, simplemente porque tomamos eso y decimos, ah, es que así me enseñaron. Y punto. Y no hubo algo para decir, no, yo lo digo porque indagué, porque estudié, porque me metí al texto, empecé a mirar algo más profundo. ¿Se da cuenta? El problema que me llegó a mí en ese sentido a pensar es cuántos de nosotros estamos en una iglesia ignorando lo que realmente la palabra de Dios quiere decirnos a nuestras vidas. Y usted me dirá, no, pero yo ya llevo años en la iglesia. Sí, puede llevar años en una iglesia, puede llevar años estudiando la palabra de Dios, pero está ignorando lo que realmente dice el texto. ¿Por qué? Porque solo está leyendo, pero no está profundizando, no está meditando, no está reflexionando qué es lo que realmente quisieron decir. Porque no fue un escrito que se hizo el año pasado, como para decir, ah, es mi contexto, es mi entendimiento. Tampoco es un escrito que fue en español. Si fue en español, es más sencillo entender el contexto para nosotros que somos de lengua castellana. Pero ¿qué es el problema? Que es un escrito de más de 2000 años en un idioma hebreo antiguo que ya no se habla, arameo, que hay pocos que se llaman los beduinos que manejan el arameo, y un griego antiguo que tampoco se habla, no es el griego actual. ¿Se da cuenta? Entonces, las escrituras, ya ahí me confronta. ¿Será que estás ignorando lo que realmente Dios está diciendo en tu palabra? Está diciendo en su palabra. Pero viene algo más. ¿Y qué más ignoraban? Las escrituras y el poder de Dios. ¡Qué increíble! O sea, ustedes no entienden, en pocas palabras le está diciendo el poder que tiene Dios. Y ahí es cuando yo decía, ¿será que por ignorar las sagradas escrituras, por no estudiar profundamente el texto sagrado, también yo estoy ignorando el poder que tiene Dios para actuar en nuestras vidas? Y seamos sinceros, amada familia, queridos, aquellos que nos escuchan, invitados, ¿será que
por no conocer el texto sagrado, no conocemos el poder de Dios para la transformación integral de vida que Él nos está otorgando. Ese regalo maravilloso de rectificación de nuestras almas que Dios nos está dando. Y pasamos por alto y decimos, no, esto de buscar a Dios, esto de estar con Dios, esto de estar haciendo algo para Dios, no, como que no es tan importante, porque ignoramos las escrituras e ignoramos el poder de Dios. O sea, esta enseñanza ya es una enseñanza no solamente para ellos en ese tiempo, sino para nosotros actualmente, que nos está diciendo, hey, cuando tú no tienes fe, cuando tú no tienes confianza en Dios, cuando tú piensas que Dios no puede traer una transformación integral en tu vida, inmediatamente tú estás ignorando lo que Dios puede obrar en ti. ¿Me explico? Y eso es lo que sucede con los saduceos. Los saduceos no entendieron en ese instante el proceso, y por eso Jesús, Yeshua, va a decirle exactamente qué es lo importante. Y miren lo que dice. Porque en la resurrección, verso 30, porque ¿en qué? En la resurrección. Aquí Jesús sí está hablando directamente. Ahora, voy a hacer énfasis a algo. Una cosa es la resurrección entre los muertos y otra cosa es volver a la vida. Atención a eso, voy a repetir. Una cosa es la resurrección de entre los muertos y otra cosa es volver a la vida. Volver a la vida, que aunque la traducción le dice que resucitó, es lo que sucede con Lázaro. ¿Sí? Lázaro estuvo muerto 3 días, 3 noches, dijeron ya apesta. ¿Cómo es posible? Dice el Evangelio de Juan explicando esta historia. Dice que Jesús llega, va hacia la tumba, es la única parte donde se ve una parte emotiva de Jesús, en el sentido de que Jesús se para y llora, está ahí y llora por su amigo. Pero cuando mueven la piedra, cuando Jesús le dice que muevan la piedra, la gente entra en shock y todos se tapaban las narices porque ya decían, ha sido o ha muerto hace 3 días y ya huele mal. Pero ¿qué le dice Jesús? Lázaro, ven fuera. Y él sale con todas las vendas que se ponían para lo que es todo el proceso mortuorio que ellos realizaban, con especies aromáticas y todo lo demás, y dice, ven fuera. Y sale Lázaro. Le quitan las vendas físicamente. Él está ahí. Eso es volver a la vida, no es resurrección. Y usted me dirá, pero pastor, a ver Isaías, un momentito. Entonces, ¿qué es la resurrección? Vemos el ejemplo y es muy diferente lo que nos muestran los evangelios en cuanto a Jesús. ¿Qué nos presenta? Él primero, cuando nos dice algunos de los evangelistas, nos hacen referencia de que él estaba presente ahí cuando las mujeres estaban llorando, especialmente Miriam o María, estaba ahí y pensaba que era el que cuidaba el huerto o el lugar que estaba alrededor de la tumba del Mesías, y le dice, ¿dónde le pusieron? Avísenme para ir a ver, para ir a buscarlo, ¿dónde pusieron el cuerpo? Y ahí es cuando él le dice, le llama por su nombre, Miriam o María, y ella reacciona y dice, es el Señor, y le dice, no me toques, aún no he vuelto al Padre. ¿Cuál es la primera diferencia? Miremos a él con Lázaro. Lázaro, ¿qué le dijeron? Quítenle las vendas. Pero acá Jesús dice, no me toques. Ya vemos un cambio. Número 2, Lázaro no desaparece de ese lugar, sino Lázaro está ahí presente. ¿Qué pasó? De acuerdo a otros,
No encuentran el cuerpo, los lienzos estaban ahí, incluso cuando Pedro ingresa, queda Juan a la puerta, ingresa Pedro, como ustedes han leído, dice que vieron solamente lo que es el lienzo donde estaba envuelto el Mesías. O sea, desapareció. ¿Dónde aparece? De acuerdo al Evangelio de Lucas, dice que él aparece mientras todos estaban reunidos y todos temblaron y tuvieron miedo y les pide, denme de comer. Les da de comer, él come, no le cae la comida como para decir era un espectro, él come, pero desaparece de entre ellos, nuevamente se cruza la pared. Ese es un cuerpo resucitado. Un cuerpo que vuelve a la vida, tarde o temprano volverá a morir. Un cuerpo resucitado ya ha pasado de muerte a vida. Es decir, no volverá, no habrá muerte. No sé si me explico la diferencia entre volver a la vida y la resurrección. La resurrección se ha visto únicamente en el Mesías, el volver a la vida se ha visto constantemente hasta nuestros tiempos. Ha habido personas que han estado muertos durante varias horas, pero han vuelto a la vida. No han resucitado, han vuelto a la vida. La resurrección va en otro camino. Ahora, quiero leerles un texto muy importante en el proceso de la resurrección. Isaías 26, 19. Es un texto utilizado especialmente en ese tiempo antiguo por los rabinos en el Talmud. Veamos qué nos dice Isaías 26, 19. Sí, Isaías, todos buscamos. Ok. Isaías 26, 19. Dice así, escuche, es un cántico de confianza en cuanto a la protección que Dios entrega. O sea, es un cántico de esperanza. ¿Sí? Por si acaso el contexto es esperanza. Y en esa esperanza, el profeta Isaías va a decir, tus muertos, fíjense lo que dice, tus muertos vivirán. Ah, ya hay un contexto antiguo que no es del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento, que afirma la resurrección de entre los muertos. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Ah, ahí está la palabra que hemos venido hablando. ¿Se dan cuenta? No solo vuelven a la vida, sino que ese acto de volver a la vida es la resurrección. Oiga, qué interesante. Pero dice algo más. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas. Aquí yo me puse a pensar, dije, ¿rocío de hortalizas? Ya les voy a explicar qué hay en el texto. Y la tierra dará sus muertos. Qué interesante que aquí dice polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas. Y como siempre ustedes saben, a mí me gusta indagar un poquito más, meterme al texto, analizar, y me encuentro con algo que el término hortaliza ahí es orot. El término hebreo es orot. Los que ya están estudiando hebreo conmigo, ¿recuerdan la palabra or? Or traduce como luz y orot, luces. Entonces dice, ¿cuál rocío de las luces? Aquí Isaías no se está refiriendo únicamente al rocío de una hortaliza, sino hay algo más profundo. Está diciendo, miren, es las luces de cada alma. Despierta luz de cada alma, despierta cada alma. O sea, ¿qué está diciendo? Es el tiempo de la venida del Señor. Es la resurrección de entre los muertos. O sea que Isaías ya tenía claro el proceso de resurrección de entre los muertos. ¿Vamos a resucitar? Sí, vamos a resucitar. Eso, como diría, a menos que usted sea saduceo,
pero eso queda más claro que cualquier otra cosa. Vamos a resucitar de entre los muertos. E Isaías, no yo, sino el profeta, va a decir, y es como el rocío, orot, luces, sus almas se van a manifestar, sus almas van a empezar a manifestarse en el día grande y glorioso de la resurrección. Y el Talmud, que es el escrito de los judíos, hace referencia a este pasaje para hablar justamente de la resurrección de entre los muertos. Oye, qué interesante. Qué lindo entender que no solamente nosotros, que vamos en la línea cristiano-evangélica, protestante, conociendo del Mesías, sino que también dentro del judaísmo, la línea a través del Talmud explica y enseña sobre la resurrección de entre los muertos. Y no solo eso, si usted puede ver ese documental de Norman Friedman, Friedman mismo creo que es la forma, que dice o hace referencia a este documental a Dios, ¿sí? A ese encuentro con Dios. Ahí hay un capítulo en el cual habla de la resurrección y casi todas las religiones hablan de la resurrección entre los muertos. Claro, cada uno tiene su línea. Y cuando nosotros hacemos un estudio que se llama diálogo interreligioso, en ese instante vamos observando que todos tienen una similitud. O sea que hay cierta revelación para indicarnos qué cosa, que esto es real. Por eso Isaías está hablando en todo ese capítulo acerca de la esperanza que nos da Dios. O sea que aquí nuevamente va a hablar de la esperanza. Pero ¿qué le dice a los saduceos el Mesías? Hey, ustedes están errados al no entender la resurrección. Que la resurrección, veamos lo que dice, cómo lo plantea él. Estamos en Mateo 22, el 30. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como ¿quién? Como los ángeles de Dios, ¿en dónde? En los cielos. Ah, para nosotros decimos, ok, vamos a ser como ángeles y vamos a estar en el cielo, ¿sí? Ahora entendamos un poquito el contexto de ellos, ¿sí? Tómenlo con sabiduría lo que vamos a explicar en este momento. Número 1. Ángel. El término malak en hebreo. Y malak, pilas a eso. Malak no es como nosotros pensamos de un ángel, que es con alitas, con una bata larga y aparecen las alitas y se mueven, todo resplandeciente. Esa no es la idea que aparece en el texto. ¿Cuál es la idea? Aún las alas son símbolos de algo que va fuera de lo natural, de lo humano, fuera de lo físico, aún metafísico, y entra al ámbito espiritual. Es una manifestación de lo que nosotros somos o seremos más allá de eso llamado ángel. Es difícil de explicar lo que es un ángel. ¿Por qué? Porque antes de Babilonia se veía a los ángeles como mensajeros de Dios humanos, palpables. Vienen los asirios y con Zoroaster va a establecerse ya un ángel que tiene alas y que está volando. Por eso los babilónicos toman esto y sacan la figura de ángeles, querubines, arcángeles y todo ello, que va a estar presente como símbolo, como intento de enseñar, porque no se puede explicar lo sobrenatural, es solamente símbolos.
intento del ser humano de entender lo sobrenatural. Y aún diciendo sobrenatural, ya estamos limitando a todo esto. ¿Sí? Por eso les digo, tomen con sabiduría esta parte. Los ángeles de Dios son más de lo que usted puede imaginar. Porque es una manifestación misma de Dios para cada uno de nosotros, hablando en el contexto de llevar un mensaje. Ahora, ya con el pensamiento griego en el Nuevo Testamento, ya se ven con batitas, con una aureola, y ya se empieza poco a poco a mirar a estos seres totalmente diferentes a cómo estaba a un principio. No les quiero marear más con esta línea de ángeles. Me encantaría en algún momento hacer un estudio de angiología, el estudio de los ángeles y trabajar esa línea. Por lo pronto, que su mente pueda entender que los ángeles es más allá de las figuras que usted y yo hemos visto en el tiempo y en la historia. Es más que eso, ¿ya? Pero dice el texto que porque en la resurrección ni se casarán ni darán de casamiento. ¿Qué indica eso? No será como aquí, como lo que está sucediendo acá. La pregunta es ¿por qué? Porque recuerden, ¿por qué se casan las personas? Multiplicados y fructificados. Sí, hay un propósito, pero también porque hay cierta parte pasional humana de reproducción. Tal cosa, ya no hay necesidad de esa parte o esa necesidad de reproducirse, y ni esa necesidad de esa parte pasional de tener intimidad sexual. ¿Por qué? Porque seremos como aquellos ángeles, esos mensajeros de Dios, esa misma, ese ser que no podemos entender. Va más allá de nuestros sentidos. Y dice, sino que serán como los ángeles de Dios. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de qué? De muertos, sino de vivos. A ver, a ver, entonces, ¿no existe muerte? ¿Realmente hay muerte? Según el texto, y aquí lo dice, Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Usted no muere, solo cambia de este mundo material al mundo espiritual. Es todo el proceso. No existe muerte. Es solo dejar la materia para continuar con lo que siempre hemos sido. Alma espiritual de conexión con lo divino. Es por eso que recuerden el 30. Serán como los ángeles de Dios ¿en dónde? En los cielos. Recuerden lo que ya hemos explicado de los cielos. Término hebreo, Shamaín. Y Shamaín aparece en Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y los cielos es la representación espiritual. Entonces dice, ustedes son como los ángeles en el reino espiritual. Y cuando ustedes cambien de esta realidad a la otra, ustedes siguen siendo los que eran desde un principio, parte de Dios. Para que no suene como panteísmo, no somos Dios, somos parte de Dios. ¿Sí? Somos esa parte, estamos en Él.
¿sí? No somos Él, estamos en Él. Creamos esa diferencia, si no, a veces se distorsiona y tenemos ideas panteístas diciendo yo soy Dios. ¿Sí? Es mejor evitar esa línea panteísta. Entonces, ¿qué nos está mostrando todo este proceso? Nos está diciendo Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. O sea, aquí nos da aún más que la esperanza que Isaías dio en el capítulo 26. Está diciendo, ahí sí, van a resucitar, van a levantarse, pero Yeshua, Jesús va a decir propiamente, ¿saben qué? Ustedes creen que mueren, no mueren. Solamente pasan de un estado a otro. Y esto es maravilloso, y esto es esperanzador, y es por eso que los que escuchaban se admiraban por su enseñanza, se admiraban por lo que él decía, se admiraban, porque le dice, los saduceos no entendieron esto, los saduceos no comprendieron el proceso, que nuestra realidad aquí y ahora es solamente una parte de todo el conjunto de lo que es realmente el mundo espiritual. Solo vemos una parte, una sección, no estamos viendo el todo y por eso sufrimos. Por eso no entendemos que cada cosa, cada prueba, cada realidad que nos viene tiene un propósito para nuestras vidas y es esa preparación, esa purificación, ese cambio y transformación de nuestro estilo de vida, de nuestra alma. Rectificar nuestras vidas, rectificar nuestra alma. Eso es lo que diariamente nosotros debemos hacer y por eso el Mesías trae esta enseñanza para nuestras vidas y nos está diciendo usted y yo, ya no tiene muerte. Comprenda, usted solo deja esta parte física, pero usted no muere. Y uno diría entonces, soy inmortal. En Él usted es inmortal. Sin Él usted pasará una eternidad sin su presencia y su cabot, que es su esplendor, su gloria. Por eso la decisión, usted la toma. ¿Quiere vivir esa eternidad con Él o sin Él? Esto nos afirma nuevamente, una vez más, que sí hay vida después de la muerte. Nos deja claro. Por eso, Pablo va a decir tan puntualmente, ya no vivo yo, el Mesías vive en mí. Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque para mí el vivir es el Mesías y el morir es ganancia. Y hay otro texto en el cual dice, mejor me fuera morir para estar con Él, pero por causa de ustedes tengo que estar aquí aún con vida. Cuando entendemos esto, es uno tiene esa alegría, esa esperanza, sabe que todo lo que estoy haciendo, todo lo que estoy realizando aquí en este mundo, en este lugar, está preparándome para una eternidad con Él. Pero usted, ¿qué línea está tomando? ¿Qué está realizando para tener ese encuentro? Y el mismo apóstol Pablo va a decir, oh muerte, ya te hallé tu aguijón, sé dónde estabas. ¿Qué quiere decir? Lo que ahorita les estoy expresando. No deberíamos tener miedo a la muerte. ¿Por qué? Si es solo un paso. A menos que su alma no ha rectificado. Es decir, a menos que usted sepa que no está bien con el Eterno, no está bien con Dios. Y para saber si estoy bien con Dios, usted tiene que hacerse una introspección diaria, preguntarse, hoy realmente hice lo que Dios me ha pedido, hoy he cumplido la voluntad de Dios en mi vida, hoy he vivido conforme a lo que Dios ha querido en mi vida. ¿Qué he hecho hoy? ¿Qué he realizado hoy con el Señor, con Dios Todopoderoso? Interesante esa pregunta, ¿no? ¿Qué ha hecho usted en este día que le deja tranquilo si es que muriera en esta noche?
¿Qué ha hecho usted hoy? ¿Cómo ha luchado esa salvación? ¿Cómo ha trabajado esa salvación en la rectificación de su alma? Si supiera que hoy muriera, ¿qué haría? Es una pregunta muy profunda, pero es una realidad. ¿Qué estamos haciendo diariamente, usted y yo? Y de seguro nosotros podemos decir, es que nuestros seres queridos ya han dejado su vida, han pasado a la presencia de Dios. Nosotros vamos en ese mismo camino. Y allá estaremos con el Padre. Que cuando digo allá puede ser acá mismo, no en el sentido de que vamos a heredar la tierra, sino en el sentido de que todo será transformado, porque eso dice Apocalipsis. Todo será transformado. Si todo va a ser transformado, ¿por qué nosotros no nos esforzamos diariamente a transformar nuestra vida y tener esperanza de la resurrección entre los muertos? Vamos a orar, darle gracias al Padre por este tiempo de estudio, de aprendizaje, en el cual las Sagradas Escrituras nos muestran tan linda esperanza, tan linda oportunidad de vida y vida después de esta muerte. Padre, te damos gracias, infinitas gracias por la oportunidad, por lo que tú nos das, por lo que tú nos entregas, por la esperanza que nos das sobre la resurrección de entre los muertos. Gracias, mi Dios, por todas las cosas maravillosas que tú nos muestras a través de tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tú nos guías, nos muestras, nos enseñas un camino. Gracias porque logramos comprender y entender algo más acerca de ese reino maravilloso que tú nos has permitido empezar a vivirlo. Gracias porque nos estás permitiendo rectificar nuestra alma. Gracias por la oportunidad, oh mi Dios. Gracias por todo lo que tú haces, por todo lo que tú harás en nuestras vidas, por todo cómo tú has mostrado ese amor por cada uno de nosotros, que a pesar de haber estado inclinados al mal, cometiendo pecado, en tu infinito amor nos has dado la oportunidad de redención, de transformación, de vida en medio de la muerte. Gracias, gracias, gracias por la esperanza de vida. Gracias porque sabemos que este es transitorio, esta vida, esta parte material es transitoria. Y vamos a disfrutar contigo, vamos a estar contigo, como dice tu palabra. Señor, en tus manos está nuestra vida y la vida de cada uno de los que nos escuchan y también de aquellos que escucharán el resumen o el video de este estudio. Padre, que tú seas el que nos guíes. Padre, que tú seas el que pongas en nosotros ese anhelo de vivir una vida conforme a tu voluntad, estudiando tu palabra. Porque bien dijo el Mesías, has cerrado porque ignoras la palabra y el poder de Dios. Padre, que nosotros no ignoremos tu palabra, sino más bien la estudiemos, escudriñemos diariamente, lo llevemos a la práctica, que sea como el estilo de vida de nosotros, Señor. Y también poder entender y disfrutar el poder tuyo en nuestras vidas todos los días, porque nuevas son cada mañana tu misericordia, tu bondad inmerecida. Gracias, mi Dios, por ello. Gracias, Señor, porque tú nos das esperanza y gracias por este tiempo especial. Te honramos, te adoramos y te agradecemos por todo lo que tú nos has dado, mi Dios. Amén y amén.